¿Alguna vez te has sentido abrumado por la pereza y la falta de motivación? ¿Te gustaría ser más productivo pero simplemente no puedes encontrar la energía para empezar? Si es así, estás en el lugar correcto. En este video vamos a compartir contigo 10 formas efectivas y probadas para dejar de ser flojo y empezar a tomar acción. No se trata de consejos vacíos y superficiales, sino de estrategias prácticas que puedes aplicar en tu vida diaria para superar la pereza y la procrastinación. Ya sea que estés luchando para hacer ejercicio, estudiar para un examen o simplemente hacer las tareas del hogar, estas 10 técnicas te ayudarán a encontrar la motivación y la disciplina que necesitas para alcanzar tus objetivos. Así que prepárate para dejar atrás la flojera y empezar a vivir una vida más productiva y satisfactoria. Paso número 1. Establecer metas claras. En la vida es importante tener metas y objetivos claros para alcanzar el éxito y la satisfacción personal. Si deseas dejar de ser flojo y lograr tus objetivos, es esencial que establezcas metas específicas y alcanzables que te permitan medir tu progreso y seguir adelante. Para establecer metas efectivas, es necesario seguir el enfoque SMART: específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Es decir, tus metas deben ser específicas para que sepas exactamente lo que quieres lograr y cómo lo vas a lograr. También deben ser medibles para que puedas evaluar tu progreso y determinar si estás avanzando hacia tus objetivos o no. Las metas deben ser alcanzables para que no te desmotives al no poder alcanzarlas, pero también deben ser lo suficientemente desafiantes para que tengas la motivación necesaria para trabajar duro y perseverar en tu camino hacia el éxito. Tus metas deben ser relevantes para tu vida y tus intereses, de manera que te sientas comprometido y motivado para alcanzarlas. Es importante ser perseverante y mantener una actitud positiva a lo largo de todo el proceso. Es probable que encuentres obstáculos y desafíos en tu camino, pero debes aprender a superarlos y encontrar soluciones creativas para avanzar hacia tus objetivos. Si te sientes desmotivado o experimentas una falta de energía, es importante que tomes un descanso y te dediques a actividades que te gusten para recargar tus baterías y volver con fuerza renovada. Paso número 2. Crear una rutina diaria. El éxito y la felicidad en la vida no son producto del azar, sino de hábitos saludables y disciplinados que se cultivan día a día. Crear una rutina diaria balanceada y consistente es una de las claves para lograr una vida plena y satisfactoria, donde se incluya tiempo para el trabajo, el descanso y la recreación, y se establezcan horarios fijos para cada actividad. Crear una rutina diaria no solo es un hábito saludable, sino una necesidad vital para mantener nuestro cuerpo y mente en forma. Al establecer horarios fijos para cada actividad y ser consistente en su seguimiento, podemos crear hábitos saludables que nos permitan llevar una vida más equilibrada y satisfactoria. En definitiva, crear una rutina diaria es una inversión en nuestra propia salud y bienestar, que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida plena y feliz. Paso número 3. Priorizar las tareas. El éxito en la vida no solo se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer las cosas correctas en el momento adecuado. Priorizar las tareas es una habilidad esencial para cualquier persona que quiera ser más productiva y evitar la procrastinación. Al identificar cuáles son las tareas más importantes y hacerlas primero, podemos garantizar que estamos maximizando nuestro tiempo y logrando nuestros objetivos de manera efectiva. La matriz de Eisenhower es una herramienta útil para clasificar las tareas según su importancia y urgencia, lo que nos permite organizar nuestro tiempo de manera más efectiva y tomar decisiones más informadas. Priorizar las tareas es una habilidad esencial que todos debemos desarrollar si queremos ser más productivos y eficientes en nuestras vidas. A menudo nos encontramos con un número abrumador de tareas que necesitan ser realizadas y puede ser difícil saber por dónde empezar. Sin embargo, al identificar cuáles son las tareas más importantes y hacerlas primero, podemos evitar la procrastinación y garantizar que estamos utilizando nuestro tiempo de manera efectiva. La procrastinación es un problema común que muchas personas enfrentan. A menudo, postergamos las tareas importantes en favor de tareas más agradables o fáciles de hacer. Sin embargo, al priorizar las tareas y hacerlas más importantes primero, podemos evitar la procrastinación y asegurarnos de que estamos avanzando hacia nuestros objetivos de manera efectiva. Paso número 4. Hacer ejercicio regularmente. La salud es riqueza, y hacer ejercicio regularmente es una forma esencial de mantener nuestro cuerpo en buena forma y aumentar nuestros niveles de energía. No solo nos ayuda físicamente, sino que también puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional. El ejercicio libera endorfinas, que son químicos naturales en nuestro cuerpo que pueden mejorar nuestro estado de ánimo y reducir el estrés, lo que nos permite sentirnos mejor en general. Es importante encontrar una actividad que disfrutemos y que se adapte a nuestro estilo de vida si queremos hacer ejercicio regularmente. El ejercicio no tiene que ser aburrido o sentirse como una tarea. Encontrar una actividad que nos guste, como correr, nadar, practicar yoga o bailar, puede hacer que el ejercicio sea más atractivo y sostenible a largo plazo. A veces puede ser difícil encontrar la motivación para hacer ejercicio regularmente, especialmente si estamos ocupados o estresados. Sin embargo, recordar los beneficios que el ejercicio puede proporcionarnos a largo plazo, como sentirnos más fuertes y saludables, puede ser una fuente de motivación para seguir adelante. Paso número 5. Limitar el tiempo en redes sociales.
Las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para conectarnos con amigos y familiares, pero también pueden ser una distracción significativa en nuestras vidas diarias. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales puede consumir tiempo y energía que podríamos estar dedicando a otras actividades importantes. Es por eso que es importante establecer límites de tiempo para cada plataforma de redes sociales y limitar la cantidad de tiempo que pasamos en ellas. Una forma efectiva de limitar el tiempo en las redes sociales es estableciendo límites de tiempo específicos para cada plataforma. Esto puede ayudarnos a mantenernos enfocados y a evitar que se nos escape el tiempo mientras navegamos sin rumbo fijo en las redes sociales. Podemos establecer un límite de tiempo diario o semanal para cada plataforma y utilizar herramientas como aplicaciones de temporizador para ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. Además, podemos desactivar las notificaciones de nuestras redes sociales para reducir las interrupciones y distraernos menos. Las notificaciones pueden ser una gran distracción y pueden interrumpir nuestro flujo de trabajo o actividades importantes. Si desactivamos las notificaciones, podemos elegir revisar nuestras redes sociales solo en momentos específicos del día, lo que nos permite enfocarnos en nuestras tareas importantes sin distracciones. Limitar el tiempo en las redes sociales también puede tener beneficios para nuestra salud mental y bienestar. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales puede hacernos sentir ansiosos o deprimidos, especialmente si estamos comparando nuestras vidas con las de otras personas. Limitar nuestro tiempo en las redes sociales nos permite desconectar de las comparaciones y centrarnos en nuestras propias vidas y metas. Paso número 6. Establecer recompensas. Establecer recompensas es una estrategia efectiva para aumentar la motivación y mejorar la productividad al completar tareas o alcanzar objetivos. Al celebrar nuestros logros, creamos una sensación de satisfacción y nos impulsamos a seguir trabajando hacia nuestros objetivos. Es importante elegir recompensas que sean significativas y que se alineen con nuestros objetivos a largo plazo. Una buena manera de hacer esto es estableciendo un sistema de recompensas escalonadas en el que las recompensas aumenten en valor a medida que se logren objetivos más importantes. Por ejemplo, si tu objetivo es bajar de peso, una recompensa puede ser una sesión de masaje después de una semana exitosa de comer saludablemente, y una recompensa más significativa podría ser un fin de semana en un spa de lujo después de alcanzar un objetivo de peso a largo plazo. Es importante recordar que las recompensas no deben ser contraproducentes, es decir, no deberían afectar negativamente nuestro progreso hacia nuestros objetivos a largo plazo. Por ejemplo, si estamos tratando de dejar de fumar, una recompensa como un paquete de cigarrillos no es apropiada y podría afectar negativamente nuestro progreso. Al elegir recompensas significativas y alineadas con nuestros objetivos, nos impulsamos a seguir trabajando hacia nuestros objetivos a largo plazo. Es importante recordar que las recompensas deben ser realistas y no deben distraernos de nuestros objetivos. Al final, las recompensas más significativas pueden no ser materiales, sino experiencias significativas y la satisfacción de alcanzar nuestros objetivos. Paso número 7. Buscar apoyo. En la vida, enfrentamos muchos desafíos y a menudo necesitamos la ayuda de otras personas para superarlos. Cuando se trata de vencer la pereza y mantenernos motivados, buscar apoyo puede ser una estrategia efectiva. El apoyo puede venir de diversas fuentes, como amigos, familiares o un terapeuta. Al hablar con alguien en quien confiamos sobre nuestras metas y desafíos, podemos obtener una perspectiva externa y valiosa que puede ayudarnos a ver las cosas de manera diferente. Además, tener a alguien que nos escuche y nos brinde apoyo emocional puede ser muy reconfortante y motivador. Es importante recordar que buscar apoyo no significa que somos débiles o incompetentes. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas y buscar apoyo es una muestra de fuerza y resiliencia. Al buscar apoyo, estamos demostrando nuestra determinación de superar la pereza y alcanzar nuestros objetivos. Paso número 8. Tomar descansos regulares. En la vida moderna, donde las tareas y las responsabilidades pueden parecer interminables, es fácil perder de vista la importancia de tomarse un tiempo para descansar y recargar energías. Sin embargo, tomarse descansos regulares es esencial para mantener la salud mental y evitar el agotamiento. Estos descansos no solo te ayudan a mantener tu mente fresca, sino que también pueden ayudarte a mejorar tu productividad y rendimiento en el trabajo o en tus actividades diarias. Para tomarse descansos regulares es importante planificar y programarlos como parte de tu rutina diaria. Establecer un horario para tus descansos te ayudará a asegurarte de que realmente te tomes el tiempo para relajarte y recargar energías. Además, es importante que aproveches este tiempo para desconectar y hacer algo que realmente disfrutes. Esto podría incluir leer un libro, ver una película, escuchar música, meditar o incluso tomar una siesta. Paso número 9. Aprender algo nuevo. Aprender nuevas habilidades puede ser una excelente manera de mantener la mente activa y en constante crecimiento. Además, adquirir nuevas habilidades puede mejorar la calidad de vida y ayudarte a alcanzar tus metas y sueños. Existen muchas formas de aprender algo nuevo, desde tomar un curso en línea, asistir a clases en persona, hasta simplemente investigar sobre un tema que te interese. Lo importante es estar dispuesto a aprender y dedicar tiempo y esfuerzo para adquirir nuevas habilidades. Aprender algo nuevo también puede ser una oportunidad para explorar tus intereses y descubrir nuevas pasiones.
Si siempre has querido aprender a tocar un instrumento musical o a pintar, ahora es el momento perfecto para comenzar. No importa la edad que tengas, nunca es demasiado tarde. Paso número 10. Eliminar las distracciones. Para empezar, es importante identificar las distracciones que te impiden avanzar. Pueden ser cosas obvias, como la televisión o el teléfono celular, pero también pueden ser personas que te distraen con conversaciones innecesarias. Una vez que hayas identificado tus distracciones, debes tomar medidas para evitarlas. Si deseas ser más productivo y alcanzar tus objetivos, es importante eliminar estas distracciones y concentrarte en lo que realmente importa. Una forma efectiva de eliminar las distracciones es apagar o alejarte de los dispositivos electrónicos. Si trabajas en línea, es posible que desees considerar la instalación de un programa que te ayude a bloquear sitios web o aplicaciones específicas. De esta manera, no te distraerás revisando tus redes sociales o correos electrónicos mientras trabajas. También puedes establecer horarios específicos para revisar tu correo electrónico o redes sociales y limitar el tiempo que pasas en ellas. Otra forma de eliminar las distracciones es establecer un lugar de trabajo tranquilo y libre de interrupciones. Si trabajas desde casa, asegúrate de tener un lugar dedicado para trabajar donde puedas cerrar la puerta y evitar interrupciones innecesarias. Por último, es importante recordar que las distracciones no solo son externas, sino que también pueden provenir de tu propia mente. A veces, la falta de concentración es simplemente porque tu mente está ocupada con otras cosas. Para eliminar estas distracciones internas, intenta tomarte unos minutos para meditar o simplemente respirar profundamente y enfocarte en el momento presente. También puedes considerar la posibilidad de hacer una lista de tareas para liberar tu mente de la preocupación de recordar todo lo que debes hacer.